Damos la bienvenida a estudiantes, ex estudiantes, colegas, amigos, amigas. Para el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, para el programa de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el programa de Estudios Sociales del Delito, es un honor contar hoy día con la presencia del destacado profesor Didier Fassin, académico del Institute for Advanced Study de Princeton y de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. El profesor Fassin es un antropólogo y sociólogo que ha conducido trabajo de campo en Senegal, Ecuador, Sudáfrica y Francia. Formado como médico en salud pública, dedicó sus primeras investigaciones a la antropología médica, centrándose en la epidemia del SIDA y en temas de salud global. Más tarde, desarrolló el campo de la antropología moral crítica, que explora la significación histórica, social y política de las formas morales involucradas en los juicios y acciones cotidianas. Más recientemente, dirigió una investigación etnográfica de 10 años sobre el Estado, realizando trabajo de campo sobre la policía, el sistema de justicia y la prisión en Francia. Sus libros recientes incluyen La razón humanitaria, una historia moral del presente, del año 2011, La fuerza del orden, una etnografía del accionar policial en las periferias urbanas, del 2013, At the Heart of the State, The Moral World of Institutions, 2015, Prison Worlds, an Ethnography of the Carceral Condition, del 2016, The Will to Punish, del 2018, y Life, A Critical User's Manual, del 2018. A continuación voy a dejar al profesor Ángel Aedo, quien hará una presentación del profesor Didier Fassin. Gracias, Marjorie. Tres son los ámbitos problemáticos que han ocupado el trabajo más reciente del profesor Didier Fassin. Estos son: 1. La presencia pública de las ciencias sociales. La conferencia de ayer fue una muestra de este campo. El segundo ámbito concierne la vida, en su doble dimensión, de viviente y de vivido, en tanto materia y experiencia. Didier Fassin aborda esta temática como antropólogo, apoyándose en investigaciones de terreno conducidas en 3 continentes. En su más reciente obra, basada en el material de las conferencias Adorno que presentó en el 2016 en Frankfurt, y titulado simplemente La vie, mode d'emploi critique, publicado en 2018 en francés y este año en inglés, Didier moviliza 3 conceptos en esa obra: las formas de vida, las éticas de la vida y las políticas de la vida. La conferencia de hoy concierne la tercera problemática, el castigo, entre cuyos resultados está el libro Punir, un pasión contemporánea, publicado en el 2017 en francés y recientemente publicado en español en Argentina. Con objeto de captar las apuestas del momento punitivo que viven nuestras sociedades, Didier nos invita a examinar bajo una óptica nueva, a la vez genealógica y etnográfica, los fundamentos mismos del castigar. ¿Por qué tan naturalmente asociamos crimen y castigo? Podría tratarse de un cálculo obvio para todos. Un crimen equivale a un castigo, un delito lleva una sentencia. Pareciera esto un vínculo causal, una convención, una obviedad. Sin embargo, como lo recuerda Didier Fassin en su ensayo, existen casos donde los crímenes no son castigados y existen los casos contrarios de castigos que se aplican sin crímenes comprobados. Podemos encontrar muchos ejemplos en la prensa. Por un lado, hay quienes escapan a fuertes sanciones, como algunas personas muy bien posicionadas, y por otro lado, sanciones cada vez más frecuentes y severas para personas devaluadas en el orden social. Los estudios lo muestran. Existen fuertes desigualdades en la distribución de las penas de prisión. A contracorriente del populismo penal imperante, la antropología crítica del castigo que Didier Fassin moviliza nos invita a revisar los presupuestos que alimentan la pasión del castigar y a repensar el lugar de la punición en el mundo contemporáneo. Por favor, Didier, encantado de escucharte. Muchas gracias, Ángel, y muchas
Muchas gracias, Marjorie, por esta presentación. Es un gran honor para mí estar en su universidad, en la Universidad Católica hoy, y reflexionar con ustedes sobre una cuestión que es una cuestión, creo, muy importante en todo el mundo ahora, que es la cuestión de la razón punitiva y de su crítica, como lo propongo. El mundo está experimentando un momento punitivo sin precedentes. Durante los años 2000, la población carcelaria se ha más que duplicado en América Latina. En las últimas 4 décadas, el incremento ha sido de 185% en Argentina, 200% en Chile, 370% en Uruguay, según los datos publicados por la Universidad de Londres. Considerando los 2 países que mejor conozco, durante el último medio siglo, el número de presos se ha multiplicado por 8 en los Estados Unidos y por 2,5 en Francia. Se observan progresiones similares en toda Europa, con la excepción de los países escandinavos. Y a través del globo también, por supuesto, con diferencias regionales. Pero las demografías carcelarias son solo un indicador del giro punitivo o represivo de las últimas décadas. Y se debería también tomar en cuenta a las personas que se encuentran en programas de libertad vigilada o condicional, cuyo número a menudo ha aumentado aún más rápidamente. Pero el hecho más remarcable sobre esta evolución es que no se encuentra correlacionada con un recrudecimiento en las actividades criminales. Resulta de un fenómeno complejo que podemos calificar de cultural y político. Por una parte, lo cultural son cambios en las sensibilidades de la población ante desórdenes y desviaciones, lo que quiere decir un aumento de la intolerancia. Y por otra parte, lo político son manipulaciones de las ansiedades y hostilidades de la población por políticos a fines electorales, lo que se designa habitualmente como populismo penal. A la raíz de este fenómeno dual, cultural y político, existen profundas transformaciones sociales y crecientes desigualdades económicas, ante las cuales se podría decir que un estado punitivo en expansión se ha sustituido progresivamente a un estado de bienestar en declive. Considerando las impresionantes cifras y notables contradicciones que acabo de mencionar y que caracterizan ese momento punitivo, existe cierta urgencia en repensar el castigo. Sin embargo, esta urgencia no debería llevarnos a un análisis apresurado. Por el contrario, requiere una profunda indagación sobre el castigo. ¿Qué es el castigo? ¿Por qué castigamos? ¿Quién es castigado? Estas son las preguntas que deben abordarse. En esta conferencia me enfocaré en la primera y la tercera pregunta, es decir, en la definición y la distribución del castigo. Con base en la investigación antropológica y sociológica que he llevado desde 2005, mis respuestas propondrán una reevaluación de algunos de los presupuestos filosóficos y legales fundamentales sobre el castigo, tratando de entender lo que es en vez de lo que
debería ser. Para ello, he elegido explorar un ámbito mucho más amplio que el acostumbrado en los estudios sobre el castigo, que solo consideran acciones judiciales legítimamente ejecutadas ante violaciones de la ley. Al revés del enfoque habitual, del enfoque de Durkheim, que comienza con una definición determinada y restringe el análisis a lo que entra en tal definición, como por ejemplo, lo hace el sociólogo y jurista David Garland. Procederé a la manera de Weber mediante un esfuerzo inductivo por hacer emerger una teoría crítica del castigo desde el material empírico, particularmente a partir de 3 estudios que he realizado en Francia durante los últimos 13 años. La primera etnografía se centró en el distrito policial más extenso del país, donde durante 15 meses acompañé a patrullas policiales, especialmente a brigadas anticriminalidad en barrios pobres. Los 2 disturbios urbanos más importantes de los últimos tiempos en Francia ocurrieron durante este periodo, son los de 2005 y 2007. La segunda etnografía abordó una cárcel donde obtuve acceso a todos los espacios día y noche por un periodo de 4 años. Pude así reunirme libremente con guardias y detenidos, directores y capellanes, jueces y trabajadores sociales, acceder a celdas, consejos de disciplina, comisiones de libertad condicional, sala de oración multiconfesional, etc. La tercera investigación, más limitada, consistió en la observación de audiencia de comparecencia inmediata del Tribunal Correccional en una corte regional. Y completé estos estudios con un análisis genealógico del castigo en varias épocas y diversas sociedades. Entonces, ¿qué es el castigo? La definición más ampliamente aceptada es la de H.L. Hart, un filósofo moral inglés, que proporciona 5 criterios fundamentales. Primero, consiste en infligir un sufrimiento u otra consecuencia considerada desagradable. Segundo, a un infractor, real o supuesto. Tercero, en respuesta a una infracción de la ley. Cuarto, establecidas intencionalmente por una autoridad legal. Y quinto, que debe ser administrado por seres humanos con roles apropiados. Eso es la definición más reconocida del castigo. Aunque se dice que esta definición es independiente de cualquier justificación, asume, como lo pueden ver, que el castigo es legítimo en cuanto sanciona un infractor por la falta que ha cometido, y legal en cuanto a que la sanción es aplicada bajo la ley a causa de una violación a la ley. Quiero desafiar esta definición en 3 ámbitos. Primero, ignora deliberadamente expresiones de castigo no legítimas y extralegales. Segundo, da por sentada de manera cuestionable la centralidad del sufrimiento en la administración del castigo. Y tercero, presupone erróneamente una distribución justa e imparcial del castigo. Desde mi perspectiva, una crítica del castigo implica una mirada basada en un trabajo empírico que permite
comprender el castigo, y ya lo repito, tal como es y no tal como debería ser. En realidad, el propio Hart, este filósofo inglés, insistió en que uno nunca debería usar lo que llamó el definitional stop, que significa la parada definitoria, es decir, algo que le permite a uno decir si una acción determinada es o no un castigo, para eludir un cuestionamiento más radical sobre la naturaleza y la razón de ser del acto de castigar. Y de esta forma, al final, de apoyar una ideología conservadora justificando el castigo. Pero por desgracia, su crucial advertencia fue ignorada por la mayoría de sus sucesores. De hecho, es verdad que la situación típica que los filósofos y juristas tienen en la mente cuando usan su definición del castigo es la de un juez decidiendo en la corte la sentencia que se debe otorgar a un infractor como merecida pena por su delito, la cual es establecida y sancionada bajo la ley. Esa perspectiva corresponde a la versión oficial del castigo, como algo legalmente fundamentado, legítimamente impuesto y justamente distribuido. Esta es ciertamente una configuración común, pero se encuentra lejos de ser la más frecuente. Piénsense en la policía, una institución que no tiene como misión el castigar, pero que lo hace rutinariamente y extensivamente. Sus acciones punitivas son claramente más numerosas que aquellas del sistema de justicia. A modo de ejemplo, en Francia hay 135.000 arrestos por uso de cannabis, pero solo 9.000 penas de prisión. Y para usar una imagen aún más ilustrativa, en los Estados Unidos, el número de individuos matados por agentes de policía es 40 veces mayor que el número de individuos ejecutados como resultado de un proceso legal. En realidad, como me di cuenta mientras realizaba mi etnografía de brigadas anticriminalidad, la policía se ha convertido en el instrumento de castigo más común experimentado por muchos individuos, especialmente quienes pertenecen a minorías etnorraciales, provienen de la clase trabajadora y viven en barrios periféricos. El castigo impartido por los policías en estos contextos que he estudiado toma múltiples formas: hostigamiento mediante detención y registro, intimidación a través de insultos y amenazas, humillación por comentarios ofensivos y uso de esposas en espacios públicos, arrestos y custodias arbitrarios, brutalidad física y violencia moral. Esto involucra a sospechosos, por supuesto, así como transeúntes elegidos en base a perfiles etnorraciales determinados. En otras palabras, no es necesario que las personas castigadas sean culpables o sospechos de ser culpables de una violación específica de la ley. Su culpabilidad es asumida por características genéricas como la apariencia física y el lugar de residencia.
Consideremos un incidente que ocurrió durante mi trabajo de campo con patrullas policiales unos meses antes de los disturbios de 2005. Una tarde, el residente de una pequeña urbanización de viviendas sociales llama a la policía para señalar la presencia de un ruidoso quad, dos motocicletas, en el parque vecino. Rápidamente, una patrulla es enviada al lugar y a su llegada, 3 agentes intentan interceptar el vehículo. Tratando de escapar, el joven conductor cae de su vehículo, aunque sin sufrir heridas. Cuando los policías que lo han atrapado se aprestan a reducirlo, se ven rodeados por unos 10 jóvenes que protestan agresivamente contra el arresto de su amigo. Sintiéndose amenazados, los 3 policías se retiran y piden refuerzos. Pocos minutos más tarde, media docena de vehículos policiales llega al lugar con luces intermitentes y sirenas sonando. Unos 15 policías de civil y uniformados salen de sus coches y se lanzan hacia el conjunto de edificios molestando a las pajeras y a los niños de origen africano, quienes disfrutaban pacíficamente la tarde primaveral. Mientras los agentes tratan de atrapar aleatoriamente a jóvenes que deambulan por el lugar, estos policías se encuentran de frente con algunos transeúntes pacíficos, lo que provoca protestas de su parte. Una mujer que se interpone para proteger a sus hijos es detenida sin contemplaciones. Un niño de 9 años, tras responder a un policía, es amenazado con una flashball cerca de la sien. Flashball es una pistola, como lo saben, que dispara balas de goma. Convencidos de haber identificado al líder del altercado inicial, los agentes se precipitan por la escalera de un edificio de 3 pisos y derriban la puerta del departamento donde viven sus padres. En la confusión subsiguiente, atropellan a su hermana de 15 años que accidentalmente ha salido de su habitación al escuchar el tumulto. Finalmente, el sospechoso es inmovilizado, esposado y conducido a la comisaría, donde se descubre que es ciego, lo que hace su culpabilidad en el incidente que desencadenó la respuesta policial poco verísima. Es entonces liberado. De la docena de habitantes que fueron detenidos, 5, incluida la madre que se había opuesto, y 4 jóvenes que son heridos, son mantenidos en custodia, esperando ser trasladados a la fiscalía por desacato y desobediencia. Mientras que el resto es liberado tarde en la noche por falta de transporte público, vuelven a pie, sin zapatos, a sus casas. En el hospital, a donde la hermana del sospechoso fue llevada, los médicos le diagnostican una fractura del brazo y lesiones cervicales. La escena que acabo de describir ilustra la desconexión entre la actividad criminal y la acción de represalia del Estado. Este caso combina una expedición punitiva y una sanción aleatoria. Ambos son especialmente frecuentes en respuesta a una ofensa cometida contra la policía. En el primer caso de la expedición punitiva, es todo el grupo el que es víctima del uso excesivo de la fuerza cuando sus miembros son empujados, golpeados e inmovilizados en el piso
y cuando se derriban puertas y vuelcan muebles al llevar a cabo el allanamiento de una morada. En el segundo caso, de sanción aleatoria, cualquier individuo del grupo, por lo general el que corre más lento o el transeúnte menos afortunado, es quien es pegado, arrestado y acusado de ser el culpable. Arrestado en lugar del culpable. Episodios de este tipo fueron comunes durante mi investigación. Cuando las intervenciones policiales salen mal, pueden causar la muerte de un residente y provocar disturbios urbanos. Afortunadamente, la mayoría de los casos tienen un desenlace más anodino y permanecen ignorados por el público, a excepción de aquellas y aquellos que vivieron la experiencia. Uno podría debatir, por supuesto, el hecho de que estos actos se consideren una forma de castigo. No son simplemente abusos de poder, mera dominación, pura represión. Cuando se trata de una ofensa contra la policía, no es simplemente una represalia. ¿Cómo decidir entonces cuando una práctica determinada puede ser considerada un castigo? Dos clases de argumentos pueden ser usados. Uno subjetivo se refiere al significado que los agentes sociales dan a su acción. El otro, objetivo, se refiere a la interpretación que el analista puede hacer del curso de la acción. Me parece que en este caso, ambos argumentos hablan fuertemente en favor de que las acciones policiales corresponden a formas de castigo. En primer lugar, la dimensión subjetiva. Los actores sociales mismos lo consideran de esta forma, y es particularmente el caso por los policías. No es solo que traten de enmascarar prácticas de venganza censurables por miedo a las consecuencias provenientes de su propia jerarquía institucional o del sistema judicial. Ellos encuentran también justificaciones racionales para sus actos. Por un lado, las policías consideran indiscriminadamente a estos públicos como enemigos reales y criminales en potencia. El maltrato es, por tanto, merecido. Por el otro, ellos consideran sistemáticamente que los jueces son demasiado indulgentes con los sospechosos que arrestan. La justicia en las calles se transforma en un sustituto ante la supuesta tolerancia de los magistrados. Sin embargo, ninguna de estas justificaciones está fundamentada en hechos, dado que primero, las encuestas de opinión indican que la mayoría de las personas, incluyendo a quienes habitan en viviendas sociales, tiene una visión relativamente favorable de los policías e incluso intentan colaborar con ellos. Mientras que, segundo, las estadísticas penales muestran que los jueces son cada vez más severos en sus sentencias, especialmente con respecto a la delincuencia menor, típicamente cometida por las clases populares. A pesar de estas discrepancias, para los policías existe una justificación moral de lo que consideran como un castigo justo, aunque la mayoría de la gente lo describiría como simple violencia. Y esta justificación sirve muchas veces a encubrir prejuicios racistas y prácticas discriminatorias. En segundo lugar, del lado objetivo,
La institución también participa en esta interpretación. Un hecho particularmente revelador es que durante las últimas 12 décadas, las infracciones por desacato y desobediencia se han disparado. Como los propios policías y sus superiores me admitieron, estas incriminaciones corresponden los más frecuentemente a situaciones de comportamiento inapropiado por parte de los policías, con provocaciones verbales y uso de fuerza excesiva. En particular, cuando un individuo resulta herido, las acusaciones de desacato y desobediencia se convierten en un instrumento legal para un contraataque preventivo en caso de una denuncia por violencia policial, y es lo que hemos visto en este caso que he contado. Entonces, la acusación de desacato y desobediencia, como lo dicen los propios policías y su jerarquía, no corresponden a una agresividad, o en la mayoría de los casos, de agresividad de los jóvenes o de la gente, sino agresividad de la policía. Por supuesto, durante el juicio se trata de la palabra bajo juramento del agente contra la palabra del sospechoso. El resultado es a menudo una pena de prisión y este representa, por lo tanto, un doble castigo. Primero uno físico en el sitio del suceso y luego uno legal en la corte. Pero la institución respalda con fuerza esta práctica, ya que el Ministerio del Interior promueve que los oficiales presenten quejas y pidan compensaciones económicas, pagando incluso abogados. Esto es parte de una política más amplia que utiliza la policía como un instrumento para imponer el orden social en barrios desfavorecidos y entre poblaciones de bajos ingresos en nombre de la guerra contra el crimen. Tales prácticas ilegales, ilegítimas e injustas sirven para inculcar a los individuos afectados su lugar en la sociedad como inferiores. Se podría decir que simultáneamente producen sujeción política y subjetivación política. Entonces, si aceptamos estas premisas que acabo de presentar, tales intervenciones policiales involucran a una institución que no tiene autoridad legal para castigar y que sin embargo castiga al margen de la ley, utilizando perfiles etnorraciales para detener y registrar o para hacer uso de una fuerza física injustificada y desproporcionada durante los arrestos. Además, afectan individuos que son a lo sumo sospechosos y con frecuencia solo sospechosos o culpables. Y con frecuencia ni siquiera eso, sino que simplemente pertenecen a categorías estigmatizadas y dominadas. En otras palabras, gran parte de los criterios que definen el castigo en la tradición legal, lo que he presentado al inicio, están ausentes en las prácticas reales de castigo de los agentes del orden público, de los policías. Y aquí solamente utilizo un ejemplo del trabajo policial, pero en el libro doy otros ejemplos de actividades extralegales y ilegítimas de otras instituciones para castigar. Y de hecho, solo uno de los criterios que he expuesto previamente parece resistir la prueba empírica, y eso es la imposición de sufrimiento físico y moral como una represalia o castigo por algo que no es necesariamente un delito, sino que puede ser meramente por lo que los castigados representan, es decir, una forma de alteridad que encarnan y la sospecha asociada con ello.
que el castigo podría así reducirse en última instancia a la imposición de un sufrimiento es probablemente el hecho menos cuestionado sobre el castigo entre los teóricos filósofos y los legos. ¿De dónde, pregunta Nietzsche, de dónde sacó su poder esta idea primigenia, profundamente enraizada, tal vez ahora inextirpable, la idea de una equivalencia entre perjuicio y dolor? Evadir esta pregunta implica negar dos hechos cruciales. Primero, lejos de ser algo universal, esta centralidad del dolor se encuentra temporal y espacialmente circunscrita. Y segundo, lejos de ser accidental, esta asociación de castigo y sufrimiento habla de profundas verdades raramente reconocidas. Son los dos elementos que quiero ahora desarrollar. En primer lugar, no es universal nuestra práctica del castigo. No ha sido siempre y en todas partes lo que ha correspondido a la respuesta a infracciones. En la mayoría de las sociedades, hasta un periodo reciente, cometer un acto reprobable requería una respuesta colectiva en términos de compensación. Tanto los hallazgos históricos de los mundos antiguos como los relatos etnológicos de las sociedades precoloniales den cuenta de la reparación como una práctica generalizada. Entonces, de un lado es compensación, del otro lado es colectivo. Por ejemplo, Georg Simmel ha estudiado cómo la palabra Vergelt representaba la suma en dinero, la suma requerida como reparación por un crimen en la Inglaterra anglosajona medieval, y el antropólogo Leopold Pospisil ha mostrado cómo los Kapauku de Papua Nueva Guinea pagaban por el daño hecho en compensación. Existen numerosos ejemplos similares en sociedades antiguas y precoloniales. En el mundo occidental es el cristianismo, al final de la Edad Media, el que reemplazó la ley germánica fundada en el pago de una deuda por la ley romana basada en la culpa. Y en las sociedades tradicionales es la colonización durante la era moderna la que trajo códigos penales y sentencias de prisión. Así, la economía moral del castigo se transformó radicalmente de una lógica dominante de intercambio a una lógica dominante de sufrimiento. En respuesta al crimen cometido, el dolor infligido al delincuente reemplazó la deuda debida al agraviado y a sus parientes. Más importante, como Evans Pritchard insiste en su estudio del cambio social entre los Azande, mientras que el pago de la deuda anteriormente implicaba una obligación colectiva para el clan o la familia, posteriormente a la colonización, la imposición del dolor significó la implicación individual del culpable. En otras palabras, habían pasado de la solidaridad a la responsabilidad. Sin embargo,
el reemplazo de la lógica del intercambio por la lógica del sufrimiento no es completa, y las dos lógicas, también en nuestras sociedades, pero incluso han coexistido por mucho tiempo en los países musulmanes. En la ley islámica, la resolución de un delito cuando no se haya cometido contra Dios combina la reparación y el castigo. Según las prescripciones del Corán, la respuesta a un homicidio puede tomar dos formas. La qisas corresponde a la ley del talión, el asesinato que convoca a cambio la muerte. La diya ofrece la alternativa de una compensación financiera en la medida que la familia de la víctima acepte ese principio. Es lo que se llama el precio de la sangre. Esta práctica permanece actualmente en los países con mayoría musulmana que han adoptado la Sharia, pero puede hibridarse con el sistema de derecho criminal occidental. De este modo, en la República Islámica de Irán, el sistema de justicia considera los homicidios intencionales como asunto privado, por lo que los familiares de las víctimas pueden elegir entre venganza y reparación, y asunto público, en el que el fiscal puede solicitar una sentencia de prisión. En segundo lugar, y es el segundo aspecto que quiero revelar a través de la citación de Nietzsche, el hecho de que el castigo equivale a la imposición de sufrimiento sugiere verdades más inquietantes. De hecho, como acertadamente lo había notado Émile Durkheim, el acto de castigar siempre excede lo que se supone que es. ¿Pero por qué sería eso? ¿Por qué los policías intencionalmente pondrían esposas incorrectamente a un sospechoso que habían arrestado solo para torcer dolorosamente sus brazos y luego burlarse de sus quejidos mientras lo llevan a la comisaría para interrogarlo? ¿Por qué el juez debería humillar al acusado con comentarios hirientes y sermones vergonzosos antes de enviarlo a la cárcel, al punto que cuando conocí a ciertos de ellos más tarde en su celda al interior de la cárcel, me contaron que en el tribunal no podían esperar más por el final del juicio, aun cuando sabían que al terminar serían encarcelados. ¿Y por qué el guardia rechazaría una ducha a un recluso y ostensiblemente dejaría que otro la tomara cuando vuelven del paseo donde han hecho deporte? Intencionalmente he usado aquí los tres ejemplos de ilustraciones comunes que son obtenidas de mis propias observaciones, evitando casos trágicos que se han reportado en los medios de comunicación y que resultan en la muerte de individuos en manos de policías o de guardias. Entre varios otros ejemplos, uno podría citar como en una prisión de Florida, un recluso de 50 años que padecía de esquizofrenia, condenado por posesión de cocaína, fue castigado por haber defecado en su celda y negarse a limpiarla. La sanción, llamada the shower treatment, el tratamiento de la ducha, es así que los guardias de la unidad de salud mental lo designaban. Esta sanción se usaba comúnmente con los prisioneros recalcitrantes,
El hombre fue encerrado bajo una ducha hirviente y aunque gritaba por ayuda, fue dejado en el lugar por más de una hora hasta que murió. Según testigos, cuando sacaron su cuerpo, estaba tan quemado que su piel se desprendía. A pesar de numerosos testimonios de ex empleados, no hubo sanciones administrativas ni sentencias judiciales. Tras una investigación que finalmente existió por una intervención de un periodista, investigación que demostró la banalidad de tales prácticas, los investigadores responsables de la evaluación fueron apartados del caso por sus superiores. Le tomó 3 años al forense publicar su informe, que concluyó que la muerte fue accidental. El prisionero había resultado herido tras resbalarse en el piso de la ducha. Eso muestra que la institución misma, institución penitenciaria y judicial, son parte de este castigo extremo. En la asimilación del castigo con el sufrimiento y aún más en el tormento innecesario que se le agrega, uno no puede desconocer la expresión de una crueldad desnuda. Tal crueldad no es, como a menudo se argumenta, el acto aislado de algún personaje atípico, policías violentos, jueces cínicos, guardias sádicos, aunque me he encontrado con dichas clases durante mi investigación. Esta no es la excepción, es parte integrante de la pena. De hecho, el sociólogo Everett Hughes ha argumentado que la sociedad delega a ciertas instituciones y ciertas profesiones su trabajo sucio, en particular el de castigar a delincuentes y criminales con el permiso implícito de exceder los límites morales y legales del castigo. De este modo, una sentencia de prisión nunca es solo una privación de libertad, es también una privación de autonomía, de privacidad, de vida afectiva y sexual, del derecho a decidir sobre los hechos más personales y banales y los acontecimientos ordinarios de la vida, y finalmente, en la mayoría de los casos, por falta de trabajo, de educación, de rehabilitación, es una privación del significado mismo de la sentencia. El punto culmine de la crueldad es el del confinamiento solitario. Un castigo dentro del castigo, un tormento sin límites que se agrega al dolor infligido normalmente, el cual es impuesto a 80,000 presos en cualquier día en los Estados Unidos. 80,000. Y son presos que pasan a veces años y aún decenas de años en estas condiciones deshumanizantes. Aunque su aplicación, la aplicación del confinamiento solitario, es más limitada en Europa, no es menos cruel. Al final de mi investigación en la prisión, un joven que había sido condenado a una pena breve por un delito menor y que sufría problemas de salud mental, fue puesto en confinamiento solitario tras un altercado con otro preso. De acuerdo a la información que recibí de varios miembros del personal de la prisión, poco tiempo después de su traslado a la unidad disciplinaria, en un gesto de desesperación semejante a muchos otros
que he sido testigo, prendió fuego a su colchón. Sus vecinos llamaron al guardia que se encontraba presente en este momento para pedir ayuda. El oficial reaccionó rápido, abrió la primera puerta, pero como no tenía la segunda llave de la rejilla, no pudo sacar al joven y salvarlo de las llamas. Con el preso gritando de miedo y dolor, el guardia corrió a buscar ayuda. Cuando el teniente llegó a la unidad disciplinaria con la llave faltante, encontró al preso inconsciente con el 80% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. El joven fue hospitalizado en una unidad de reanimación en el hospital. Desafortunadamente no sobrevivió a sus graves quemaduras. Irónicamente, unos pocos días antes de su deceso, a la luz de sus circunstancias trágicas, el juez había ordenado formalmente su liberación. El joven había muerto en libertad. Su sentencia había sido por un delito banal. Por consiguiente, para entender lo que he hablado hasta ahora, es decir, para entender cómo el castigo puede escapar a su definición oficial y exceder sus límites, para entender también cómo se normaliza la represalia extralegal y no legítima, y cómo se impone el sufrimiento con mínimas restricciones, uno tiene que tomar en cuenta una dimensión que no ha recibido la atención que merece en la teoría clásica. Es la distribución social del castigo. Es a raíz de que ciertos individuos y ciertos grupos tienen más probabilidades de ser objeto del castigo, que para ellos tales excepciones pueden convertirse en la regla, que el trabajo policial puede ser un modo ordinario de castigo y que la imposición de dolor puede parecer justificada como una forma normal de represar. Una tarde tuve una conversación con un preso francés de 28 que era de origen marroquí y estábamos en su celda. Cuando habitaba en una vivienda social con su esposa e hijo, él había trabajado bajo múltiples contratos de corto plazo, hasta que un día fue arrestado por posesión y tráfico de marihuana. Aunque era su primera condena, fue sentenciado a 3 años de prisión. Con una sonrisa desilusionada, me contó que sentía lo que llamaba la injusticia de la justicia. Él admitió que había cometido una infracción y aceptó ser sancionado por ello, pero estaba indignado por las disparidades en el castigo del delito. Estaba traficando hierba. No estoy diciendo que no esté mal, pero solo es marihuana. Nunca herí a nadie, nunca robé a nadie. Ni siquiera he robado en una tienda, pago mis impuestos y mis multas. Entonces, cuando veo a Sarkozy aprovechándose de las riquezas de una anciana senil o de Cahuzac y los millones que deben en impuestos, y ellos están libres. Él se refería, como probablemente lo entienden, al expresidente conservador francés, Nicolas Sarkozy, que fue acusado, entre otros crímenes que permanecen impunes, de haber recibido donaciones clandestinas de la multimillonaria Liliane Bettencourt, y al exministro socialista de Finanzas, que tuvo que renunciar tras el descubrimiento de sus cuentas bancarias secretas en Suiza y Singapur. En realidad,
Las observaciones de este detenido fueron validadas por las estadísticas oficiales, ya que en el transcurso de la década 2000, las condenas por delitos de drogas se duplicaron y las por mero consumo de marihuana se triplicaron, simple consumo, mientras que las condenas por delitos financieros disminuyeron en una quinta parte. En el primer caso de las drogas, los estudios epidemiológicos no sugieren un cambio en el consumo de drogas. El incremento en las condenas esencialmente se debe a una represión más agresiva en contra de quien las usa. En el segundo caso de los delitos financieros, las estadísticas policiales muestran que el número de delitos económicos se ha duplicado. La disminución en las penas se explica mayormente por una política de despenalización de los crímenes económicos. Finalmente, el hombre que expresó su amargura en su celda demostró tener una correcta intuición sociológica, analizando en sus propios términos el hecho de que uno no es sentenciado por ser culpable, sino que es culpable por haber sido sentenciado. De hecho, este preso fue más allá con esta observación al comparar su destino con el de hábiles e influyentes políticos, implicando en consecuencia que el sistema penal, implacable con ciertos criminales, puede ser extraordinariamente indulgente con otros cuyos intereses protege. Como resultado de esta forma de discriminación social y racial, en la prisión donde conduje mi etnografía, hombres negros y árabes representaron 2/3 de los detenidos, la mitad de los cuales declararon ser desempleados. 2/3. Las estadísticas son aún más espectaculares en los Estados Unidos, no tanto porque las diferencias socio-raciales serían más significativas que en Francia, sino simplemente por el hecho de que la tasa de encarcelamiento es 7 veces mayor. No se trata de una cuestión de valores relativos, sino de numerosos absolutos, como lo muestra el sociólogo Bruce Western. Con respecto al curso de la vida, al comparar cohortes de hombres nacidos en las décadas de 1940 y 1960, el riesgo de haber estado alguna vez en prisión al alcanzar la edad de 35 años ha aumentado de 1,5 a 3% para blancos y de 11 a 21% para negros. Y entre los últimos, los negros, este riesgo culmina con un 59% para los que no han terminado la escuela secundaria, 59% que han conocido la prisión a la edad de 35 años. Y si se considera los eventos biográficos significativos que caracterizaron la cohorte de 1960, los hombres blancos tienen 10 veces más probabilidades de obtener un título universitario que de haber sido alguna vez encarcelados. Mientras los hombres negros son 2 veces menos propensos a haberse graduado de la universidad que haber estado en la cárcel. Para ellos, para los negros, en lugar de la educación superior, la experiencia de la prisión resulta ser la norma.
Entonces la distribución social y racial es, se podría decir, oscurecida por el hecho de que la diferenciación de los infractores aparece siendo una mera diferenciación de las infracciones. No es que los afroamericanos sean castigados más severamente, sostienen los campeones del orden. Es que cometen más delitos merecedores de castigo. Y de hecho la pregunta, ¿quién es castigado?, está estrictamente vinculada a otra, ¿qué se castiga? Y no todas las infracciones son tratadas de la misma forma. Hoy en día en Francia la evasión fiscal es más tolerada socialmente que el hurto en tiendas. Y en los Estados Unidos el crimen financiero se resuelve mediante negociaciones que conducen a multas para las compañías, mientras que la pequeña delincuencia resulta en declaración forzada de culpabilidad que conlleva penas de prisión para los acusados. La diferenciación explícita del crimen está en sí misma condicionada por una diferenciación tácita de las poblaciones en términos de su punibilidad, es decir, la inclinación social a castigar sus prácticas desviadas. Es la evaluación moral de los perpetradores lo que está en juego, el carácter indeseable de las minorías etnorraciales, inmigrantes y pobres que les hace más castigables a priori, mientras que los poderosos y ricos se salvan incluso cuando sus crímenes tienen consecuencias más graves y carecen de circunstancias atenuantes. Más que la cualidad de la infracción, es la cualidad del infractor lo que explica la intolerancia de la sociedad hacia ciertos delitos en lugar de otros. La guerra contra las drogas provee una buena ilustración de las lógicas que conducen a estas cifras. En Francia, la ley de 1970 sobre uso indebido de drogas castigaba todas las prácticas relacionadas con las drogas, incluyendo el mero consumo, que se convirtió en un delito que implicaba un máximo de 1 año en prisión. Durante los siguientes 40 años, la cantidad de arrestos por violaciones a la ley de drogas aumentó 60 veces, alcanzando una cifra de 160.000 por año, lo que condujo a 14.000 sentencias de prisión. Pero aunque al principio el legislador estaba principalmente preocupado por el tráfico de heroína y cocaína, 4 décadas más tarde, los meros consumidores representan el 86% de las detenciones y el 33% de las penas de prisión, de las cuales el 90% involucran cannabis. Existe, por lo tanto, una doble inversión en términos de la nocividad de la actividad, del tráfico al consumo, y de la toxicidad de la sustancia de la heroína y cocaína a la marihuana. Hoy en día, la mayor parte de la represión por delitos relacionados con drogas en Francia se centra en una práctica, en un producto que ha sido despenalizado en casi todos los países vecinos de Europa. Además, esta represión parece ineficaz, dado que el consumo de marihuana ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, teniendo Francia una de las mayores proporciones de consumidores en Europa. Esta paradoja de una represión ejercida sobre la actividad y la sustancia menos perjudicial para el orden de la salud pública no debe ser una sorpresa. Al apuntar a una práctica común que involucra
1,5 millones de usuarios habituales, las autoridades públicas se permiten concentrar esa represión en ciertas categorías de población, dado que es obviamente imposible arrestar a todos aquellos que fuman cannabis. Son 1,5 millones, entonces se puede focalizar en los que se quiere. Aunque los estudios epidemiológicos muestran que entre los jóvenes el consumo de marihuana es relativamente similar en todo el espectro social, el trabajo policial se focaliza en los jóvenes de barrios desfavorecidos y de bajos ingresos. El patrullaje, como lo he podido ver, se lleva a cabo en las calles de viviendas sociales más que en las cercanías de universidades, y entonces detenciones y registros afectan más a quienes residen en los primeros lugares que a los que estudian en los segundos. Como pude observar durante mi trabajo de campo, incluso cuando policías notaban que grupos de estudiantes estaban aparentemente fumando cannabis en los espacios públicos, su rol como policía no era interrogarlos o arrestarlos, sino protegerlos de los estragos potenciales de las que podrían ser víctimas por parte de los jóvenes de viviendas sociales mientras estaban bajo los efectos de la marihuana. En consecuencia, las condenas por violaciones a la ley de drogas solo conciernen a miembros de la clase trabajadora de origen inmigrante. Además, como el sospechoso es arrestado con las manos en la masa, si se puede decir, casi siempre es llevado a un juicio de comparecencia inmediata, que por lo general implica condenas mucho más severas, las penas de prisión siendo 2 veces más frecuentes que en los procedimientos tradicionales que implican una investigación. En estas lógicas punitivas, los políticos son decisivos, no solo a través de la legislación y de los decretos que promulgan, sino también mediante las instrucciones que dan a la policía en términos de cuotas de arrestos y las presiones que ejercen sobre los jueces al exigir más inflexibilidad. Así, desde la calle donde se ha encontrado a un individuo en posesión de una pequeña cantidad de cannabis, a la cárcel donde ingresa 24 horas más tarde, cada paso del procedimiento penal es influenciado por decisiones que equivalen a elegir quién debe ser castigado. Y para aquellos que no terminan siendo condenados, el castigo consiste por lo menos en la humillación de la detención y el registro, a menudo frente a amigos o familiares, la mortificación causada por el uso de esposas y la custodia, las ocasiones para posibles abusos, el tiempo perdido y las actividades interrumpidas con sus consecuencias académicas o profesionales, y además el riesgo de una metedura de pata que conduzca a una acusación de desacato y desobediencia. Para ofrecer una interpretación general de este fenómeno, ¿no podríamos entonces suponer, con Michel Foucault, que la prisión y de una manera más general los castigos no están destinados a suprimir las infracciones, sino más bien a distinguirlas, a distribuirlas, a utilizarlas, que tienden no tanto a volver dóciles a quienes están dispuestos a transgredir las leyes, sino que tienden a organizar la transgresión de las leyes en las tácticas generales de su gestión. El fracaso de la guerra contra las drogas, a pesar de la creciente represión contra las violaciones a la ley de drogas, y su foco en ciertos públicos que
que lleva por corolario el ignorar a otros, parece validar esta hipótesis. El objetivo principal de esta política no es de reducir el consumo de drogas, sino de diferenciar legalmente esta infracción de otras infracciones y por lo tanto a los infractores correspondientes de otros infractores. De hecho, al seleccionar el delito que ha de ser castigado y al determinar entre los delincuentes cuáles deben ser blancos, el sistema penal puede distinguir mejor entre poblaciones, enfocándose más sobre consumidores de marihuana que en casos de malversación de fondos, patrullando en sectores de viviendas sociales más que en áreas residenciales. La represión selectiva de ciertos ilegalismos y grupos sociales juega un rol mayor en la producción y reproducción de disparidades sociales. La pregunta ¿quién es castigado? Solamente se puede contestar a la luz de la otra pregunta ¿quién es castigable? Para concluir, el enfoque crítico que he intentado desarrollar ha procedido en dos pasos. Primero, la confrontación de la norma con su implementación reveló la discrepancia entre ambas. El castigo excede su definición, su uso ilegal es trivializado, su distribución social es injusta, su equivalencia con la imposición de dolor es problemática. Segundo, la interpretación de esta discrepancia revela sus lógicas. La determinación de poblaciones castigables tiene por contraparte la impunidad de otras, siendo ambos procesos opacados por una jerarquía del crimen aparentemente neutral. Las poblaciones castigables corresponden a categorías sociales indeseables, tanto socioeconómica como etnorracialmente. Las poblaciones castigables corresponden a categorías sociales indeseables, tanto socioeconómica como etnorracialmente, cuya supuesta indignidad hace posible su maltrato por parte de las instituciones represivas. El castigo, por tanto, se entiende mejor no en términos de justicia, sino en términos de asignación desigual de relaciones de poder y recursos sociales. Entonces, finalmente, se hace claro que el castigo no es lo que se dice que es. Tanto el sentido común y los discursos teóricos tienden a representarlos de una forma que lo legitima como una institución necesaria para el bien común y el tejido social. Los estudios empíricos, en particular las estadísticas, no confirman esta representación. El castigo, tal como se practica en la mayoría de las sociedades contemporáneas en el momento punitivo actual, insisto en este, que es en el momento punitivo actual. El castigo entonces contribuye a la desocialización de los individuos y la destructuración de las familias, eso en corto plazo. Aumenta la reincidencia y los ilegalismos en el mediano plazo y genera desigualdad e inseguridad en el largo plazo. El castigo
es generalmente visto como una respuesta, incluso como una solución al crimen. Lo que caracteriza el momento punitivo actual es que el castigo se ha convertido en el problema. Para un observador perteneciente a una sociedad diferente, escribe Claude Lévi-Strauss en un célebre pasaje de Christophe Pic, algunas de nuestras prácticas parecerían ser de naturaleza similar a la antropofagia, la que consideramos tan ajena a nuestra noción de civilización. Estoy pensando en nuestras costumbres relacionadas con la justicia y la prisión. Tal manera de distanciarnos de lo que se ha vuelto tan evidente que ya no parece cuestionable, puede ser un paso necesario para comenzar a reconsiderar nuestra respuesta a las infracciones y a los delitos y entonces a reimaginar el castigo. Gracias.